Bienvenidos a Audiomentores, donde las grandes historias cobran vida. En esta ocasión, les traemos una de las obras más emblemáticas de la literatura española, El Cantar de Mio Cid, un épico relato medieval que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, un caballero que luchó por recuperar su honor, su reino y su dignidad, enfrentándose a enemigos y superando desafíos con valentía y sabiduría. Capítulo 1. El destierro del Cid. En los oscuros pasillos del Palacio Real, la tensión flotaba como una nube espesa. La corte del rey Alfonso VI estaba llena de susurros y miradas furtivas, de nobles que esperaban en silencio el juicio que caería sobre uno de los más grandes guerreros del reino, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Este hombre, conocido por su destreza en combate y su lealtad inquebrantable, había servido al rey con honor y valentía en numerosas batallas, siempre defendiendo las tierras de Castilla de invasores y enemigos. Sin embargo, algo en la corte había cambiado, y la situación entre el rey y el Cid había tomado un giro inesperado. El rey Alfonso VI, presionado por los celos de otros nobles y por intrigas dentro de su propia corte, había decidido que el Cid debía ser desterrado. Nadie comprendía del todo las razones detrás de esta decisión, pero las palabras del rey eran claras: «Vete de mi reino, Cid, y no regreses hasta que tu honor sea restaurado». Con estas palabras, se cerraba un capítulo en la vida de un hombre que había dado su vida por el rey. El Cid, un hombre de fuerte carácter y orgullo, recibió el destierro sin derramar una sola lágrima, pero su corazón estaba lleno de amargura y confusión. No podía entender cómo su fidelidad y servicio habían sido recompensados con el exilio. Su honor, la esencia misma de su ser, había sido manchado por una decisión que no merecía. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio la multitud de miradas vacías, de nobles que lo observaban con desdén y otros que, aunque no se atrevían a decirlo, sentían un extraño alivio por su partida. «¿Qué debo hacer ahora, si no soy más que un hombre despojado de su tierra y su rey?», pensó el Cid mientras se dirigía a la salida del palacio. Las puertas del castillo se cerraron tras él con un sonido de metal que retumbó en su pecho, como si la misma estructura de su vida se estuviera derrumbando. Sin embargo, no era un hombre que se dejara hundir en la desesperación. El Cid sabía que, aunque su destino estaba marcado por este nuevo camino, su honor seguía siendo suyo. Y el honor, pensó, era algo que se podía recuperar. Mientras caminaba hacia su caballo, que esperaba pacientemente en el patio, su fiel espada, Tizona, descansaba en su vaina. Había sido su compañera en innumerables batallas, su arma en las luchas más arduas. El Cid tomó la espada con firmeza, sintiendo su peso como un recordatorio de todo lo que había sido y de todo lo que aún podría llegar a ser. Con un gesto decidido, montó su caballo y miró hacia los muros del castillo que ahora dejaba atrás. El Cid partió acompañado de un pequeño grupo de leales hombres, que, aunque menos numerosos que en sus tiempos de gloria, eran aquellos que no lo habían abandonado. Estos hombres, que sabían que su futuro no estaba garantizado en un reino que los había desterrado, lo seguirían sin dudar. «Donde tú vayas, Cid, allí estaremos», le habían dicho. Y así, con la lealtad de sus seguidores y la fuerza de su voluntad, el Cid comenzó su camino hacia el exilio. Durante días, la comitiva del Cid viajó por tierras desconocidas, lejos de la corte, enfrentándose a los desafíos del camino y buscando refugio en las tierras que lo rodeaban. El viento, que soplaba con fuerza a través de las llanuras, parecía susurrar en los oídos del Cid, como si la naturaleza misma le hablara de la difícil travesía que lo aguardaba. A pesar de las adversidades, el Cid no se rendía. Sabía que, a pesar de todo, había algo que el rey Alfonso VI no podía arrebatarle: su espíritu indomable y su capacidad para luchar por su honor. En una pequeña aldea, el Cid y sus hombres hicieron una breve parada para reponerse. Los aldeanos, al ver su llegada, lo recibieron con respeto, pues habían oído hablar de su fama como guerrero y de su lealtad al rey. Sin embargo, en sus ojos también había una mezcla de tristeza y temor, pues sabían que su llegada era el preludio de una historia aún por escribir, una historia de lucha, honor y venganza. Una joven mujer se acercó al Cid mientras descansaba junto a su caballo. «Señor, ¿por qué tan triste?», le preguntó. El Cid la miró fijamente, su rostro marcado por las cicatrices de las batallas y la dureza del destino. «He sido desterrado de mi tierra, y ahora busco recuperar lo que se me ha arrebatado», respondió, su voz grave pero serena. «Entonces, señor, que la suerte le acompañe. Su honor le devolverá lo que ha perdido», dijo la mujer con una reverencia, y con esas palabras,
el Cid sintió una chispa de esperanza. Sabía que su camino no sería fácil, pero en su corazón ardía la llama del coraje. Nadie podía arrebatarle lo que estaba dispuesto a recuperar. Con una última mirada a la aldea, el Cid y su grupo de hombres se pusieron en marcha una vez más. El horizonte se extendía ante ellos, un mundo lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Cada paso que daban los acercaba más a su destino. El honor perdido, la justicia que buscaría recuperar, y la gloria que, un día, regresaría a su vida. Capítulo 2. El Cid comienza su lucha por el honor. El viento seguía soplando fuerte, como si la tierra misma quisiera retener al Cid en su marcha. Habían pasado varios días desde su salida del reino de Castilla, y aunque la incertidumbre se cernía sobre él, la determinación que llevaba en su corazón lo mantenía firme. Con su espada tizona en mano y sus leales hombres a su lado, el Cid estaba dispuesto a demostrar que, aunque su rey lo hubiera desterrado, aún era un hombre capaz de grandes hazañas. Un día, mientras atravesaba las colinas de Burgos, se encontró con un grupo de moros que merodeaban por la región. Aunque su número era superior al de los hombres del Cid, lejos de dudar, vio en ellos una oportunidad para empezar a forjar su nuevo destino. Este es un desafío que puedo enfrentar, pensó. No solo se trataba de una batalla, sino de un medio para ganarse la confianza de quienes aún dudaban de su capacidad. El Cid y su pequeño grupo se prepararon para el enfrentamiento. Con sus espadas desenvainadas y el espíritu de lucha encendido, atacaron a los moros con una rapidez y ferocidad que sorprendió a los invasores. La lucha fue intensa, pero el Cid demostró por qué su fama como guerrero había cruzado fronteras. Su estrategia, su destreza y su valor le dieron la victoria. Cuando la última de las fuerzas moras fue derrotada, el Cid se alzó en el campo de batalla, su espada levantada hacia el cielo como un símbolo de su fuerza y determinación. He vencido no solo a mis enemigos, sino también a la sombra de la traición que se cernía sobre mí, murmuró para sí mismo, sabiendo que cada victoria lo acercaba más a la restauración de su honor. Después de la batalla, el Cid y sus hombres tomaron los tesoros y el botín de los moros, pero no para ellos, sino para entregarlo como tributo al rey Alfonso VI, con la esperanza de que sus acciones hablaran por sí mismas. El Cid sabía que su lucha era, en última instancia, por el reconocimiento y la justicia. Había demostrado su destreza, pero aún no había logrado ganarse el perdón del rey. La noticia de la victoria del Cid se extendió rápidamente, no solo entre los cristianos, sino también entre los moros. El Cid ya no era solo un exiliado, se había convertido en una figura legendaria, un líder capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Sus hombres, que inicialmente lo habían seguido por lealtad, ahora lo seguían por respeto, admirando su valentía y su honor. Unos días después, el Cid recibió una carta de uno de los nobles de la corte del rey Alfonso VI. En ella, el noble le ofrecía su apoyo a cambio de su protección y su fuerza en el campo de batalla. El Cid, al ver esta carta, comprendió que su reputación comenzaba a crecer, y con ella, las posibilidades de restaurar su lugar en la corte del rey. Este es solo el comienzo, pensó el Cid mientras miraba el horizonte. Cada batalla ganada será una oportunidad más para recuperar lo que me pertenece. Mi honor no está perdido, solo está esperando ser restaurado. El Cid y sus hombres continuaron su marcha, enfrentando a nuevos enemigos y ganando nuevas victorias. Con cada triunfo, su nombre resonaba más allá de las fronteras de Castilla, y las posibilidades de que el rey Alfonso VI reconociera su valía se volvían más tangibles. A medida que pasaban los días y las semanas, el Cid comenzaba a forjar no solo su destino, sino el de toda la región, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y honor. Capítulo 3. El Cid en busca de aliados. El Cid y sus hombres continuaron su viaje hacia el sur, más allá de las tierras de Castilla, en busca de nuevas oportunidades para demostrar su poder y recuperar su honra. Aunque la lucha contra los moros había sido exitosa, el Cid sabía que su batalla no solo era contra los enemigos en el campo de batalla, sino también contra las intrigas políticas de la corte del rey Alfonso VI. Necesitaba aliados, personas que creyeran en su causa y le ofrecieran el apoyo necesario para regresar algún día a la corte. Durante semanas, el Cid y su ejército avanzaron hacia tierras desconocidas. En su marcha, hicieron una parada en el reino de Navarra, donde se rumoreaba que el rey Sancho, un monarca con gran poder, podría ofrecerle su apoyo a cambio de su ayuda en la lucha contra los moros. El Cid, consciente de que este podría ser un punto crucial en su camino, decidió reunirse con él y ofrecerle sus servicios.
La audiencia con el rey Sancho fue tensa al principio. El rey, conocido por su astucia y ambición, observaba al Cid con desconfianza. Pero cuando el Cid le relató sus victorias y su compromiso con la justicia, el monarca comenzó a ver en él algo más que un desterrado. Veía a un hombre de honor, capaz de forjar su destino incluso fuera de las fronteras del reino. «Si luchas por tu honor, lucharemos juntos», dijo el rey Sancho finalmente, después de una pausa, reconociendo la destreza y la lealtad del Cid. «Pero debes demostrar que eres digno de nuestra causa. Ayúdanos en la lucha contra los moros, y yo te apoyaré cuando llegue el momento de tu restauración». El Cid aceptó de inmediato. Aunque la oferta del rey Sancho no le garantizaba un regreso inmediato a Castilla, le ofrecía un camino hacia nuevas victorias y el reconocimiento que tanto buscaba. Sabía que, para ganar el favor de Alfonso VI, debía primero demostrar su valía ante otros monarcas y quizás, ganarse la lealtad de quienes aún dudaban de su capacidad. La alianza entre el Cid y el rey Sancho se selló rápidamente. Juntos, comenzaron a planear una serie de incursiones contra las tierras moras, sabiendo que estas batallas no solo asegurarían más territorio para Navarra, sino que también fortalecerían la posición del Cid en el ámbito militar y político. La primera batalla que libraron juntos fue en las llanuras de Teruel, donde las fuerzas moras se habían asentado, desafiando el dominio de los reinos cristianos. El Cid, con su habilidad táctica y su destreza en el campo de batalla, jugó un papel crucial en la victoria. La batalla fue ardua, pero con su valor y la estrategia de sus hombres, lograron derrotar a los moros y tomar varios prisioneros. Entre los prisioneros capturados, había algunos nobles que, impresionados por el coraje del Cid, le ofrecieron su respeto y juraron lealtad. Tras la victoria, el Cid se dirigió al campamento del rey Sancho para informarle de los resultados de la batalla. Sancho, satisfecho con el éxito, le expresó su gratitud y reconoció públicamente la valía del Cid. «Hoy has demostrado que eres un hombre de honor, un líder en quien podemos confiar», le dijo el rey Sancho. «Este es solo el principio, Cid. La victoria de hoy es solo una muestra de lo que puedes lograr». Con el respaldo del rey Sancho y los nobles que ahora le habían jurado lealtad, el Cid comenzó a consolidar una red de aliados poderosos. A medida que avanzaba, su reputación crecía, y su nombre se extendía más allá de las fronteras de Navarra. Los moros temían su incursión, y muchos cristianos comenzaron a verlo no solo como un guerrero, sino como un líder que podía devolver la gloria a su tierra. Pero aún quedaba mucho por hacer. El Cid sabía que para restaurar su honor ante el rey Alfonso VI, debía seguir luchando, demostrando su destreza y su capacidad de gobernar. Aunque sus victorias eran cada vez más numerosas, su corazón seguía marcado por el dolor del destierro. No descansaría hasta que pudiera regresar a su tierra, reclamar su honor y restaurar su lugar en la corte del rey. Capítulo 4. El Cid conquista Valencia. Con el paso del tiempo, el Cid se convirtió en un hombre temido y respetado, tanto en las tierras cristianas como moras. Su fama como líder y guerrero se extendió por todo el sur de España, y su ejército, ahora más grande y fortalecido por los numerosos hombres que se unieron a su causa, avanzaba imparable. Tras varias incursiones exitosas y con la lealtad de los reinos vecinos, el Cid fijó su mirada en Valencia, una de las ciudades más codiciadas y estratégicas en la península ibérica. La ciudad estaba bajo control moro, pero su situación era inestable, con un gobernante débil que luchaba por mantener el control ante las amenazas externas. El Cid vio una oportunidad para consolidar su poder y demostrar que podía tomar un reino por derecho propio. Antes de marchar hacia Valencia, el Cid envió emisarios a los nobles de la región para sondear el terreno. Algunos de ellos, al escuchar el nombre del Cid, respondieron con cautela, sabiendo de su reputación como guerrero formidable. Otros, sin embargo, vieron la posibilidad de ganar más poder al aliarse con él, y comenzaron a ofrecerle apoyo. En una fría mañana de otoño, el Cid y su ejército llegaron a las afueras de Valencia, rodeando la ciudad con rapidez. La defensa de los moros no fue suficiente para detener a un hombre de tal destreza y determinación. Durante semanas, el Cid sitió la ciudad, aislándola y cortando sus suministros. Las fuerzas moras, lideradas por el gobernador, intentaron resistir, pero el hambre y la desesperación comenzaron a hacer mella en ellos. A lo largo del sitio, el Cid mostró su astucia no solo en la guerra, sino también en las negociaciones. A pesar de su fama de guerrero, entendía la importancia de la diplomacia en tiempos de conflicto. En varias ocasiones, envió mensajeros al gobernador de Valencia,
ofreciéndole rendirse y salvar su vida, así como la de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, el gobernador se mostró arrogante y rechazó las ofertas del Cid, creyendo que la fortaleza de la ciudad podría resistir cualquier asedio. Finalmente, después de semanas de bloqueo, el hambre y las enfermedades comenzaron a mermar a las fuerzas moras. La ciudad, que una vez fue un símbolo de poder y riqueza, estaba al borde del colapso. Al ver que sus opciones se agotaban, el gobernador decidió rendirse. El Cid, siempre dispuesto a mostrar misericordia cuando se le ofrecía la oportunidad, permitió a los moros abandonar la ciudad con sus vidas, pero les exigió que se marcharan sin sus riquezas ni bienes. Los habitantes de Valencia, al ver cómo los moros abandonaban la ciudad, aplaudieron el acto de clemencia del Cid, sabiendo que ahora su destino estaba en manos de un nuevo gobernante. La entrada triunfal del Cid en Valencia fue recibida con júbilo por los cristianos, que veían en él no solo a un gran líder, sino también a un hombre de honor que había liberado la ciudad de las manos de los opresores. El Cid se instaló en el Palacio Real de Valencia, donde comenzó a reorganizar la ciudad y sus fuerzas, buscando garantizar su estabilidad y prosperidad. De este modo, Valencia pasó a ser una de las principales fortalezas del Cid, un punto estratégico en su camino hacia la restauración de su honor. Pero, aunque la ciudad era ahora suya, el Cid sabía que su lucha no había terminado. El reconocimiento del rey Alfonso VI seguía siendo un objetivo lejano, y aunque sus victorias eran incontables, el Cid aún no había logrado la reconciliación con su antiguo soberano. Valencia, sin embargo, representaba un símbolo de lo que podría lograr en el futuro. No solo había tomado una ciudad importante, sino que había demostrado al mundo que su honor y su poder no podían ser ignorados. En su nueva ciudad, el Cid se rodeó de hombres leales y preparados. Se dedicó a reforzar sus defensas, a garantizar el bienestar de su pueblo y a planificar sus próximos movimientos. Pero también, a menudo, se encontraba solo en las noches, mirando al horizonte, recordando las tierras que había dejado atrás, su hogar, su familia y el rey que lo había desterrado. Sabía que no descansaría hasta poder regresar a Castilla, reclamar lo que le pertenecía por derecho y restaurar su honor. Capítulo 5. La oposición y la fidelidad de los suyos. Tras la conquista de Valencia, el Cid disfrutó de un breve periodo de relativa calma. La ciudad floreció bajo su gobierno, y su reputación como líder se consolidó aún más. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía la envidia de algunos y la desconfianza de otros. Aunque el Cid había ganado la lealtad de muchos, no todos veían con buenos ojos su creciente influencia. En la corte de Alfonso VI, la noticia de la toma de Valencia llegó con sentimientos encontrados. Por un lado, algunos nobles y cortesanos le expresaron sus felicitaciones, reconociendo la valentía del Cid en la guerra. Pero, por otro lado, la actitud del rey y de ciertos miembros de la corte seguía siendo distante. El rey Alfonso VI, a pesar de saber de las victorias del Cid, no parecía dispuesto a darle el perdón completo que éste anhelaba. La sombra de la traición seguía siendo un obstáculo entre ambos. El Cid, por su parte, continuaba con su labor de gobierno en Valencia, trabajando para hacer de la ciudad un lugar próspero. Aumentó las fortificaciones, estableció alianzas con otras ciudades y protegió a los cristianos de los ataques de los moros. Sin embargo, el crecimiento de su poder también atraía la atención de aquellos que deseaban verlo caer. Fue entonces cuando llegaron noticias preocupantes. Algunos de los nobles de la región, resentidos con la autoridad que el Cid había establecido en Valencia, comenzaron a conspirar contra él. En su mayoría, eran hombres que temían que el Cid, con su creciente poder, pudiera convertirse en una amenaza para el propio rey Alfonso VI. Estos nobles, al ver la fortaleza de Valencia, pensaron que quizás el Cid podría rebelarse y hacerse con más territorios, desafiando el orden establecido. Un día, un pequeño grupo de estos nobles se presentó en las puertas de la ciudad, llevando consigo cartas del rey Alfonso VI. Al principio, el Cid pensó que podrían ser emisarios del rey, quizás trayendo consigo un mensaje de reconciliación. Pero pronto descubrió que las cartas contenían acusaciones falsas en su contra. Se le acusaba de deslealtad hacia el rey y de conspirar contra la corona. El Cid, al recibir estas noticias, se sintió decepcionado, pero no sorprendido. Sabía que en la corte de Alfonso VI había quienes aún no lo perdonaban por su destierro. A pesar de la amargura que le causaba la traición, decidió no responder con violencia de inmediato. En lugar de eso,
Convocó a sus más fieles consejeros y a sus hombres de confianza para discutir cómo responder. Uno de sus consejeros más cercanos, un hombre de gran sabiduría y lealtad, le sugirió al Cid que no debía caer en la provocación. El rey Alfonso VI ha sido tu señor, Cid, y aunque te haya tratado con dureza, nunca debes olvidar que fue él quien te dio el mando y la dignidad. La batalla ahora no está en las armas, sino en la mente. Debemos mostrarle que nuestra lealtad nunca ha estado en duda. El Cid, fiel a su palabra, decidió enviar una respuesta diplomática. Hizo saber al rey Alfonso VI que seguía siendo leal a la corona y que su único deseo era ser perdonado y restaurado en su lugar en la corte. Sin embargo, dejó claro que su honor y el bienestar de su gente nunca serían sacrificados. Mi lealtad es indiscutible, pero mi honor no puede ser mancillado, escribió el Cid en su carta. La respuesta del rey Alfonso VI fue lenta, y en el tiempo que tardó en llegar, el Cid tomó la decisión de no esperar pasivamente. Sabía que para garantizar la seguridad de Valencia y la estabilidad de su gobierno, debía actuar. Decidió reforzar las murallas de la ciudad y aumentar la vigilancia en las fronteras, ante el temor de que sus enemigos pudieran atacar. Mientras tanto, el Cid también se dedicó a reforzar su red de aliados, convocando a los nobles que aún le eran leales para que se unieran a él en la defensa de Valencia. A pesar de las dificultades, los hombres del Cid respondieron con un fervor aún mayor. En sus ojos brillaba la lealtad inquebrantable hacia su líder, y no hubo duda de que lucharán por él si fuera necesario. La fidelidad de sus hombres, la firmeza con que el Cid enfrentó las conspiraciones y su decisión de no caer en provocaciones, le dieron una ventaja crucial. A pesar de las intrigas en su contra, su liderazgo siguió siendo fuerte. Sabía que su camino hacia la restauración completa de su honor sería largo, pero confiaba en que con la lealtad de sus hombres y su determinación, todo era posible. Capítulo 6. La batalla de los infantes de Carrión. A pesar de la creciente oposición, el Cid siguió demostrando que su lugar en la historia estaba asegurado. Valencia seguía siendo su bastión, pero sus problemas no terminaban allí. El rey Alfonso VI, aunque aún enojado por su destierro, finalmente aceptó enviarlo una embajada, con la intención de resolver los conflictos de una vez por todas. Sin embargo, no todo estaba destinado a ser resuelto tan fácilmente. El rey envió a los infantes de Carrión, dos nobles jóvenes que, aunque poderosos, no eran más que marionetas de la corte, a fin de que se reunieran con el Cid y le ofrecieran una solución aparentemente justa. Estos infantes, Rodrigo y Diego, llegaron a Valencia con la intención de negociar, pero lo que el Cid no sabía era que su llegada solo traería más conflictos. El Cid, aunque siempre dispuesto a dialogar, no confiaba del todo en los infantes, especialmente al recordar que su nobleza era cuestionada y que su relación con el rey no estaba del todo clara. Sin embargo, aceptó reunirse con ellos, buscando una resolución pacífica. Fue entonces cuando los infantes, bajo la influencia de algunos nobles de la corte, decidieron no actuar de manera honesta. Durante el encuentro, los infantes de Carrión pidieron la mano de sus hijas, Elvira y Sol, en matrimonio. Aunque el Cid era un hombre orgulloso, sus hijas representaban la parte más vulnerable de su vida. Estos matrimonios eran estratégicos, pues al unir a sus hijas con los infantes de Carrión, el Cid podría asegurarse alianzas más fuertes y poderosas. El Cid, siempre atento a las costumbres y normas de la nobleza, aceptó los matrimonios, confiando en que los infantes cumplirían con su palabra. Después de todo, era una oportunidad para que sus hijas alcanzaran una posición de gran importancia en la corte. De esta manera, el Cid parecía avanzar en su sueño de restaurar su honor ante el rey Alfonso VI. Sin embargo, los infantes, deseosos de ganar prestigio y poder a través del matrimonio con las hijas del Cid, pronto comenzaron a mostrar sus verdaderos colores. En lugar de respetar la promesa hecha, comenzaron a planear un engaño. Los infantes de Carrión, al sentirse insultados por la figura del Cid y con un orgullo herido, decidieron que no deseaban un matrimonio con sus hijas, ya que, según ellos, no consideraban digno al Cid de tenerlos como yernos. Entonces, los infantes de Carrión idearon un plan vil para vengarse de lo que consideraban una humillación. En una noche oscura, y con la excusa de que las hijas del Cid ya estaban listas para ser llevadas a su nuevo hogar, los infantes decidieron abandonarlas en el bosque, dejándolas a su suerte. Los infantes, sin ningún escrúpulo, las dejaron desprotegidas, abandonadas en la más profunda soledad, sin pensarlo ni un solo momento. El Cid, al enterarse de la tragedia, no pudo contener su ira.
Aunque había cedido ante la nobleza de los infantes, jamás imaginó que serían tan despiadados. Fue un golpe tan doloroso que hizo tambalear la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Las hijas del Cid fueron encontradas por los hombres de este, quienes, tras muchas horas de búsqueda, las trajeron de vuelta a Valencia. El Cid, consumido por la rabia, no solo sintió el dolor de haber sido traicionado por los infantes de Carrión, sino también el dolor de saber que sus hijas habían sufrido tan terriblemente. Con el corazón lleno de furia y la mente decidida a buscar justicia, el Cid convocó a los infantes de Carrión ante él. Los enfrentó con un vigor renovado, reclamando venganza por el deshonor y el sufrimiento infligido a su familia. El Cid sabía que había llegado el momento de que los infantes enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La batalla que siguió no fue solo física, sino también moral. Los infantes, al verse despojados de su poder e influencia, comenzaron a temer al Cid. Sabían que, aunque ellos eran nobles, no podían derrotar la voluntad de un hombre que había conquistado tantas batallas con honor. El Cid convocó a la corte del rey Alfonso VI para resolver el asunto. Allí, presentó su caso con toda la justicia que caracterizaba su lucha. Con la verdad y la indignación a su favor, el Cid exigió que los infantes de Carrión fueran castigados por su traición y por el daño causado a su familia. Ante la presión y el testimonio de los nobles leales al Cid, el rey Alfonso VI no tuvo más opción que ordenar el castigo de los infantes. El Cid, aunque herido por la traición, mostró una vez más su capacidad para gobernar con justicia. La humillación de los infantes no solo fue un acto de venganza, sino también una declaración de que el Cid nunca permitiría que su honor fuera pisoteado. Capítulo 7. El juicio en la corte del rey Alfonso VI. La noticia de la humillación sufrida por las hijas del Cid en manos de los infantes de Carrión se esparció rápidamente, y con ella, el deshonor de los infantes se hizo evidente para todo el reino. La corte de Alfonso VI, al escuchar el relato de lo sucedido, se vio obligada a convocar un juicio para resolver la disputa, y en este juicio se decidiría el futuro no solo de los infantes de Carrión, sino también de la relación entre el Cid y el rey. El Cid, aunque profundamente herido por la traición, nunca perdió su dignidad ni su honor. Se presentó ante la corte, acompañado de sus leales guerreros y sus más fieles consejeros. Sabía que este era el momento decisivo en el que su lucha por recuperar su honor llegaría a su fin, sea cual fuera el veredicto. El juicio comenzó en el imponente salón del trono, donde el rey Alfonso VI, aunque con un aire de gravedad, trató de mantener la calma y la imparcialidad. Los infantes de Carrión, que aún se creían protegidos por su estatus y sus vínculos con la nobleza, se presentaron arrogantes ante la corte, despojados de la vergüenza de sus actos. Intentaron justificar sus acciones, alegando que el Cid había hecho un trato injusto al casarlas con ellos, y que su honra como noble se había visto amenazada por el poder de un hombre que no había nacido en la corte real. El Cid escuchó en silencio las palabras de los infantes, sin dejar que su furia se desbordara. Sabía que cualquier muestra de rabia o violencia podría jugar en su contra, así que, manteniendo la serenidad que lo caracterizaba, presentó su caso. Con voz firme, pero controlada, el Cid narró los eventos tal y como ocurrieron, describiendo la traición de los infantes, el sufrimiento de sus hijas y el daño que su honor había sufrido. «Mi rey y señores», comenzó el Cid, «es con el corazón dolorido pero con la cabeza erguida que vengo a esta corte. No pido venganza, sino justicia. Mi honra y la de mis hijas han sido ultrajadas por hombres que juraron lealtad y respeto. No solo he sido atacado como hombre, sino como padre. Exijo que estos hombres, que han mancillado lo más sagrado, enfrenten las consecuencias de sus actos». El rey Alfonso VI escuchó en silencio las palabras del Cid, observando la reacción de los nobles y cortesanos presentes. Muchos de ellos, al ver el sufrimiento y la nobleza del Cid, comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo que, a pesar de la antigua enemistad con el Cid, él tenía razón. Las pruebas estaban a la vista, y la verdad no podía ser ignorada. Los infantes de Carrión, al ver que la situación se ponía en su contra, intentaron defenderse con falsas acusaciones y excusas. Uno de ellos, Rodrigo, trató de justificar el abandono de las hijas del Cid diciendo que su comportamiento no era digno de una nobleza superior, como la que él representaba. Sin embargo, sus palabras carecían de sustancia, y la corte comenzó a cuestionar la validez de sus excusas. El Cid, en su calidad de hombre de honor, pidió al rey que se hiciera justicia. «Mi rey», dijo el Cid, «no pido venganza, ni castigos desmedidos,
sino que el honor de mi familia sea restaurado. Si estos hombres son dignos de llevar el nombre de nobles, que se les juzgue como tales. Si no lo son, que se les condene por la traición que han cometido. El rey Alfonso VI, viendo el dolor de la situación y la veracidad de las pruebas presentadas por el Cid, tomó una decisión que marcaría el destino de los infantes. Que la justicia se haga, dijo el rey con voz grave. Los infantes de Carrión han traicionado no solo al Cid, sino también el honor de la nobleza. Queda decidido que sus títulos y su patrimonio les serán retirados, y que serán despojados de su estatus ante esta corte. El castigo impuesto a los infantes de Carrión fue severo, perdieron todos sus bienes y tierras, y su nombre fue manchado ante toda la nobleza. El rey Alfonso VI, aunque reconociendo la lealtad del Cid, también le ofreció un perdón parcial por sus años de destierro, invitándole a regresar a la corte. Pero, a pesar del perdón, el Cid no olvidó lo que había sucedido, y su relación con el rey nunca sería completamente restaurada. Con la sentencia pronunciada, el Cid se levantó ante la corte, agradeciendo al rey por la justicia que había recibido. Pero no fue un gesto de agradecimiento como los demás nobles. Era la expresión de un hombre que, aunque herido, seguía siendo dueño de su destino y de su honor. Sabía que, aunque la justicia se había hecho, el camino hacia su completa redención aún era largo. Con el veredicto a su favor, el Cid regresó a Valencia, llevando consigo no solo la satisfacción de haber vengado la humillación de sus hijas, sino también la certeza de que su lugar en la historia, más allá de la corte de Alfonso VI, estaba asegurado. Sus hombres lo aclamaron como a un rey, y las ciudades que había conquistado bajo su bandera continuaron prosperando bajo su sabio gobierno. Capítulo 8. La venganza sobre los infantes de Carrión. Con la justicia hecha en la corte, el Cid, aunque satisfecho por el veredicto, no había olvidado el agravio sufrido por sus hijas y el dolor infligido a su familia. Aunque los infantes de Carrión habían sido castigados por su traición, el Cid sentía que aún quedaba algo por hacer. Vengar el daño causado a sus hijas y darles una lección a los infantes que jamás olvidarían. Mientras tanto, los infantes de Carrión, despojados de su nobleza y tierras, huían de la corte. La humillación era demasiado grande para que pudieran enfrentarla con dignidad, por lo que, avergonzados, decidieron refugiarse en las tierras de su familia. Sin embargo, el Cid no permitiría que su maldad quedara impune, y en cuanto recibió noticias de su huida, decidió que debía actuar con firmeza. El Cid reunió a sus leales guerreros y, con su habitual determinación, se puso en marcha hacia las tierras donde los infantes se habían refugiado. Su plan era claro: enfrentarlos una vez más, no solo para recuperar lo que les pertenecía por derecho, sino también para asegurarse de que nunca más se atrevieran a mancillar el honor de su familia. Al llegar a las tierras de los infantes, el Cid envió un mensajero, que, con una carta en mano, solicitó una audiencia con ellos. Los infantes, aunque temerosos de la venganza del Cid, recibieron la carta con la esperanza de que, quizás, podrían salvar algo de su honor. El Cid, con astucia y firmeza, no solo quería vengarse, sino también asegurarse de que se hiciera justicia con ellos, pues su honor no podía quedar en entredicho. La audiencia comenzó bajo la sombra de las altas murallas de las tierras de los infantes, un lugar que ya no era más que un refugio de su vergüenza. El Cid, con su acostumbrada dignidad, se presentó ante ellos sin mostrar la menor señal de debilidad. En su rostro, solo se reflejaba la determinación de un hombre que había luchado por su honor y por el bienestar de su familia, y que no permitiría que nadie lo pisoteara. Los infantes de Carrión, al ver la presencia imponente del Cid, se sintieron pequeños ante su poder. Pero, aún con el miedo en sus corazones, intentaron defenderse, alegando que el Cid no debía buscar más venganza, ya que ellos ya habían sido castigados por el rey. Sin embargo, el Cid sabía que no podían escapar tan fácilmente de las consecuencias de sus acciones. Con voz firme, el Cid respondió: «No vengo aquí en busca de venganza ciega, sino de justicia. No solo habéis humillado a mis hijas, sino que habéis manchado mi honra y la de mi familia. El castigo que el rey os ha impuesto no es suficiente para reparar el daño que habéis causado». Los infantes intentaron defender su posición, pero sabían que su destino ya estaba sellado. Al ver la mirada resuelta del Cid, comprendieron que no había escapatoria. El Cid, con la firmeza que lo caracterizaba, ordenó que fueran despojados de todo lo que les quedaba, y que se les diera un castigo ejemplar. Para los infantes, esta derrota fue más que una pérdida material, fue el fin de sus aspiraciones y de su nombre en la corte. El Cid,
tras asegurar que la justicia se había hecho, se retiró de las tierras de los infantes, dejando atrás no solo a los traidores, sino también la certeza de que su honor y el de su familia jamás serían olvidados. El Cid no buscaba la destrucción de sus enemigos, sino una lección que perdurara por generaciones, y así fue. Desde ese día, nunca más se atrevieron a desafiar el honor del Cid. Capítulo 9. La victoria en la batalla de los musulmanes. Después de la amarga venganza contra los infantes de Carrión, el Cid se encontraba en un punto crucial de su vida. Su honor había sido restituido en parte, pero el mundo seguía observando su cada movimiento, y aún quedaba mucho por demostrar. El Cid, a pesar de las injusticias sufridas y la desconfianza de muchos en la corte, jamás se apartó de su misión: ganarse la reverencia de todos, a través de la lealtad, la lucha y la victoria. Las acciones de un hombre como él, que siempre había creído en la nobleza de sus ideales, no podían ser frenadas por ningún obstáculo. En ese momento, el reino de Alfonso VI se veía amenazado por el ataque de los musulmanes, liderados por el feroz rey de Marruecos, quien había lanzado una invasión por las costas del sur de España. Sabedor de que su reino estaba en peligro, el rey Alfonso convocó a los más poderosos caballeros y vasallos de su reino para que le ayudaran a hacer frente a este enemigo tan formidable. Entre los que respondió al llamado del rey, destacó el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, quien a pesar de las viejas rencillas con la corte, no dudó en acudir al llamado de la guerra. Los musulmanes, con su fuerza y número superior, habían comenzado a saquear y a destruir localidades enteras en el sur. Desde las ciudades costeras hasta los pueblos más internos, su ejército parecía imparable. Los hombres del Cid, sin embargo, tenían algo que los musulmanes no podían ver: el liderazgo indomable de su comandante, la lealtad y el coraje de su ejército. El Cid, que siempre había creído en el poder de la unidad y la disciplina, sabía que solo con astucia y valentía podría derrotar a un enemigo tan poderoso. La noticia de la amenaza musulmana llegó rápidamente a Valencia, la ciudad que el Cid había recuperado y convertido en su bastión. En el momento de la convocatoria del rey Alfonso VI, el Cid no dudó ni un segundo. Reunió a sus hombres, seleccionando a los más leales y capacitados guerreros para unirse a la batalla. La marcha hacia la costa fue larga, pero el ánimo de sus tropas era inquebrantable. Sabían que, al luchar bajo el mando del Cid, podían vencer cualquier adversidad. La batalla fue una de las más épicas que la península había presenciado. Los musulmanes, confiados en su superioridad numérica, pensaron que la victoria era segura. Sin embargo, el Cid, con su genio táctico y su experiencia de años de lucha, sabía que no podía enfrentar al ejército enemigo de manera frontal. Con astucia, organizó a sus tropas en formaciones estratégicas, aprovechando el terreno y las posiciones más ventajosas. Antes de que comenzara el enfrentamiento, el Cid habló con sus hombres: hoy no luchamos solo por la gloria de Castilla o por el oro de las tierras conquistadas. Hoy luchamos por el honor de nuestra tierra, por el futuro de nuestras familias. Si caemos, que caigamos con la cabeza en alto, sabiendo que nuestro sacrificio será recordado por generaciones. Las fuerzas cristianas se dividieron en varias unidades, cada una con una misión específica. Un pequeño grupo, liderado por el propio Cid, se encargó de desviar la atención del ejército musulmán, mientras que el grueso del ejército cristiano avanzaba desde el flanco izquierdo para atacar por sorpresa. Los musulmanes, que habían estado seguros de su victoria, se sorprendieron al ver la maniobra del Cid, y esto les dio a los cristianos la ventaja inicial. La batalla fue feroz, y el sonido de las espadas chocando, los gritos de los hombres y el rugido de los caballos se confundían con el estrépito de las armas. Los musulmanes, aunque valientes, no estaban preparados para la estrategia del Cid. Su ejército fue envuelto por las fuerzas cristianas, que, con cada carga, destrozaban las líneas musulmanas. La unidad y la disciplina de los hombres del Cid fueron fundamentales para su victoria. Sin caer en el caos, como muchos ejércitos en su situación, mantuvieron la formación y lucharon con una precisión que les permitió rodear al enemigo, capturando o destruyendo sus tropas. El enfrentamiento culminó cuando el Cid, montado en su caballo Babieca, condujo una carga decisiva hacia el centro del ejército musulmán. En un combate singular, el Cid logró derribar al líder musulmán, el rey de Marruecos, cuyo ejército, sin un líder fuerte, comenzó a desmoronarse. El rey de Marruecos, herido y humillado, tuvo que retirarse, dejando el campo de batalla en manos del Cid y su ejército. La victoria fue total.
Los cristianos no solo habían derrotado al ejército musulmán, sino que también habían capturado una gran cantidad de botín y prisioneros. Los hombres del Cid, agotados pero eufóricos, celebraron su victoria con gran alegría. Las tierras de Valencia, que habían estado bajo amenaza, ahora se encontraban más seguras que nunca, gracias al liderazgo y valentía del Cid. Al regresar a Valencia, el Cid fue recibido como un héroe. La noticia de su victoria se extendió rápidamente por toda la península, y su nombre resonó en todas las cortes cristianas. El rey Alfonso VI, que en su día había dudado de él y lo había desterrado, ahora no tenía más que palabras de elogio para su lealtad y destreza militar. En la corte, se reconoció públicamente el valor del Cid, y el rey le otorgó nuevas tierras y títulos, honrando su victoria y la defensa de la cristianidad en la península. El Cid no solo había defendido su tierra, sino que también había consolidado su poder, su prestigio y su influencia en toda la región. Su victoria no solo marcó un hito en las batallas contra los musulmanes, sino que también dejó claro a toda la nobleza que el Cid era un hombre al que había que respetar y temer. A pesar de las riquezas y los honores que recibió, el Cid no se dejó llevar por la fama. Sabía que la lucha continuaba, que su historia aún no había llegado a su fin. Con la misma determinación que lo había llevado a la victoria, el Cid continuó su vida de caballero, luchando por mantener su honor y por proteger a los suyos. En su corazón, nunca olvidó que la verdadera gloria no estaba en las victorias externas, sino en la firmeza de su alma y la rectitud de sus acciones. Capítulo 10. El Cid y el rey Alfonso VI. Tras la victoria sobre los musulmanes, el Cid regresó a Valencia con su ejército, lleno de orgullo y satisfacción. La ciudad estaba segura, su reputación había sido restaurada, y su nombre ya era conocido en toda la península. Sin embargo, el Cid sabía que, aunque su honor había sido redimido en la batalla, aún quedaba mucho por hacer para asegurar la paz y el bienestar de su familia y sus seguidores. La guerra nunca es definitiva, y los enemigos seguían acechando. Además, el Cid aún debía enfrentar la difícil relación con el rey Alfonso VI. Aunque el Cid había demostrado su lealtad y habilidad en la batalla, no todo en la corte de Alfonso era sencillo. A pesar de sus logros, el Cid seguía siendo un hombre de orígenes humildes, y muchos en la corte aún lo veían con desconfianza, incluso celos. El rey Alfonso, por su parte, se encontraba en una posición difícil. Sabía que el Cid era indispensable para la defensa de su reino, pero no podía ignorar las viejas rencillas que existían entre ellos, especialmente por el destierro que había sufrido el Cid años atrás. El Cid había servido al rey en numerosas batallas, y su victoria en la reciente lucha contra los musulmanes solo confirmaba su capacidad como líder militar. Sin embargo, el rey también temía que el poder y el respeto que había ganado el Cid pudieran arrebatarle a él mismo la autoridad. A medida que las tierras del Cid se expandían y su ejército crecía, las relaciones con el rey se tornaban cada vez más tensas. En medio de este contexto, el rey Alfonso VI, queriendo demostrar su autoridad, decidió convocar al Cid para una audiencia en su corte. Sabía que, después de la victoria, el Cid se encontraba en su apogeo, pero al mismo tiempo no quería dejar que su poder creciera demasiado. Así que, con astucia, ideó un plan para hacerle una propuesta que pusiera a prueba la lealtad del Cid. El Cid, sabiendo que un encuentro con el rey era inevitable, preparó a su ejército y se dirigió hacia la corte de Alfonso VI. La llegada del Cid fue espectacular. Al cruzar las puertas de la corte, los nobles y caballeros que antes lo despreciaban o lo miraban con desconfianza ahora lo saludaban con respeto y admiración. Sabían que el Cid no solo había ganado batallas, sino que había logrado algo más importante, su lugar entre los grandes de España. El rey Alfonso, aunque consciente de la importancia del Cid, no podía dejar de lado sus preocupaciones sobre el poder del caballero. Durante la audiencia, el rey le ofreció a Rodrigo Díaz de Vivar un trato. Le ofreció nuevos territorios, riquezas y títulos, pero a cambio, le exigió una mayor sumisión a su autoridad. El rey quería asegurarse de que, aunque el Cid fuera poderoso, no pudiera desafiarlo abiertamente. El Cid, sabiendo que no podía rechazar la oferta sin perder todo lo que había logrado, aceptó el trato, pero con una advertencia. Afirmó que su lealtad al rey nunca se vería comprometida, pero que su honor y el de sus hombres eran lo primero. Si alguna vez el rey pusiera en duda su valor o su lealtad, el Cid no dudaba en defender su nombre y el de su ejército. Aunque las tensiones seguían existiendo entre el Cid y Alfonso VI, el acuerdo fue considerado por ambos como un mal necesario.
El Cid regresó a Valencia con nuevos títulos y más tierras, pero nunca dejó que el poder le nublara el juicio. Sabía que, en el mundo de la nobleza, los acuerdos y las traiciones eran tan comunes como las batallas, y que debía estar siempre preparado para defender lo que era suyo. La relación entre el Cid y Alfonso VI continuó siendo compleja. Aunque el rey reconoció la importancia de su valioso vasallo, no podía evitar sentirse amenazado por su creciente poder. El Cid, por su parte, se mantenía fiel a su palabra. Sabía que, a pesar de los desafíos y las complicaciones en la corte, su verdadero objetivo siempre había sido la gloria de su gente y el bienestar de su familia. El honor que había ganado en la batalla seguía siendo su principal motivación. A pesar de las dificultades, el Cid encontró paz en su victoria. Había demostrado que no solo era un gran líder militar, sino también un hombre que respetaba la lealtad y la justicia. Con su ejército, su nombre y su honor intactos, el Cid continuó luchando, no solo por la gloria de su vida, sino por la seguridad y la estabilidad de su familia y de su tierra. El Cid sabía que, a medida que avanzaba en su vida, los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que ningún obstáculo sería demasiado grande para él. En la batalla, en la corte o en la vida diaria, su fortaleza, su habilidad y su incansable determinación lo harían seguir adelante, siempre con la mirada puesta en su futuro y en el futuro de su gente. Capítulo 11. La conquista de las tierras de los infantes de Carrión. El Cid había consolidado su poder en la región, habiendo recuperado Valencia y defendido su tierra contra los musulmanes con valentía. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad total no estaba exento de obstáculos. A pesar de su creciente influencia, el Cid sabía que los grandes nobles, envidiosos de su éxito, podrían convertirse en un problema. Entre estos, los infantes de Carrión, que habían sido enemigos del Cid desde el principio de la historia, representaban una amenaza latente. Estos infantes, personajes con un orgullo excesivo y una ambición desmedida, habían desafiado al Cid en el pasado, pero la derrota sufrida a manos del caballero había humillado su orgullo. No obstante, el Cid no se olvidó de sus enemigos, y al igual que en la guerra, su mirada estaba siempre fija en el futuro. Los infantes de Carrión, habiendo sido obligados a enfrentar el desprecio por su derrota, planeaban su venganza, pero el Cid no solo estaba preparado para defenderse, sino también para ampliar su dominio. El Cid, que siempre había sido cauteloso con sus decisiones, empezó a comprender que el dominio de Valencia por sí solo no sería suficiente para garantizar la paz y la seguridad de su familia. Por eso, tomando una decisión estratégica, se dispuso a ampliar sus territorios y su influencia, sometiendo a otras tierras que pertenecían a los infantes de Carrión. Un día, al reunirse con sus leales caballeros, el Cid expuso su plan. El momento había llegado para tomar las tierras de los infantes y asegurarse de que nadie pudiera amenazar su posición en la península. A pesar de las dudas de algunos de sus hombres, quienes temían enfrentarse a más nobles poderosos, el Cid les recordó su lema: donde hay un obstáculo, debe haber coraje para vencerlo. Las palabras del Cid fueron suficientes para que su ejército se preparara para la nueva campaña. El Cid, con su ejército bien entrenado y disciplinado, marchó hacia las tierras de los infantes, dispuestos a llevar a cabo su conquista. Los infantes, al enterarse de la llegada del Cid, intentaron formar una alianza con otros nobles poderosos para frenar su avance, pero sabían que, a pesar de las alianzas, el Cid era invencible en el campo de batalla. La situación se volvía cada vez más peligrosa para los infantes, quienes no solo se enfrentaban al poder militar del Cid, sino también a su gran astucia y a su capacidad para alinear a sus hombres con la causa común. Al llegar a las tierras de los infantes de Carrión, el Cid no esperó más. Con rapidez y precisión, sus fuerzas rodearon los castillos y las fortalezas enemigas, evitando que los infantes pudieran pedir refuerzos. Las batallas fueron rápidas, pero intensas. Los infantes, a pesar de su bravura, no podían competir con la táctica implacable del Cid y la lealtad de sus soldados. En cuestión de días, el Cid logró tomar los castillos, las tierras y todas las riquezas de los infantes. A medida que avanzaba, el Cid mostró una vez más su gran sentido de la justicia. Aunque su victoria fue aplastante, no buscaba venganza sin medida. En lugar de exterminar a los infantes de Carrión, les dio una oportunidad. Si querían mantener su vida y su honor, debían reconocer su derrota y someterse a él, respetando así la nueva autoridad de los territorios conquistados. Los infantes, humillados y derrotados, no tuvieron más opción que aceptar las condiciones del Cid. La humillación, sin embargo,
no fue suficiente para que el Cid permitiera que los infantes continuaran como una amenaza. La justicia del Cid había prevalecido, y aquellos que lo habían desafiado, ahora bajo su control, se veían obligados a vivir bajo su mirada vigilante. Este acto de poder no solo consolidó aún más el dominio del Cid sobre una gran parte de la península, sino que también sirvió como un ejemplo para otros nobles que pudieran pensar en desafiarlo en el futuro. Los infantes de Carrión, tras la derrota, tuvieron que jurar fidelidad al Cid y se comprometieron a no levantar más reclamaciones sobre las tierras que había tomado de ellos. Así, el Cid no solo se erigió como un gran líder militar, sino también como un hombre de honor que, a pesar de la dureza de sus actos, siempre buscaba la resolución pacífica cuando era posible. La conquista de las tierras de los infantes de Carrión, aunque aparentemente una victoria más para el Cid, fue también un momento de reflexión. En su corazón, el Cid sabía que las guerras no solo se ganaban en los campos de batalla, sino también en la capacidad de tomar decisiones estratégicas, de ejercer el poder con sabiduría y de mantener la lealtad de sus hombres y sus seguidores. Con esta nueva victoria, el Cid se consolidó como uno de los hombres más poderosos del reino. Aunque su poder era indiscutido, no tardaría mucho en descubrir que, en la política de la corte y las luchas internas, los desafíos seguirían surgiendo. Y, como siempre, el Cid se preparaba para enfrentarlos con la misma determinación que lo había llevado a la victoria en tantas ocasiones. Capítulo 12. El regreso de los infantes de Carrión y la venganza. Tras la conquista de las tierras de los infantes de Carrión, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, se encontraba en el apogeo de su poder. Las victorias sobre los musulmanes y su reciente campaña contra los infantes habían consolidado su fama en toda la península. Sin embargo, la guerra no había terminado, y el Cid sabía que el equilibrio de poder era frágil. Los enemigos, aunque derrotados, no habían desaparecido. Entre estos, los infantes de Carrión, humillados por su derrota, no podían permitir que su honor fuera mancillado para siempre. Su venganza estaba en marcha. En las semanas que siguieron a la toma de sus tierras, los infantes se retiraron a sus dominios en el norte, donde comenzaron a planear su regreso. La humillación sufrida ante el Cid no solo había tocado su orgullo, sino que también había sembrado en ellos una semilla de rencor profundo. La idea de enfrentarse nuevamente al Cid se convirtió en una obsesión, y los infantes juraron que algún día se vengarían. No obstante, los infantes no tenían la fuerza para enfrentarse al Cid en el campo de batalla, por lo que decidieron recurrir a una estrategia diferente. Se dirigieron a la corte de Alfonso VI, buscando su apoyo para despojar al Cid de sus tierras y su poder. Sabían que el rey, aunque no confiaba completamente en el Cid, podría estar dispuesto a apoyarles, especialmente si esto significaba debilitar al hombre que se había convertido en un rival formidable. El rey Alfonso VI, aunque había hecho acuerdos con el Cid en el pasado, se encontraba entre la espada y la pared. Los infantes de Carrión le ofrecían la oportunidad de recuperar su control sobre las tierras que había perdido, mientras que el Cid se había convertido en una figura demasiado poderosa. El rey, en su política de mantener su propio dominio, aceptó la solicitud de los infantes, pero lo hizo de manera sutil, evitando un enfrentamiento directo con el Cid. Sin embargo, su decisión tendría consecuencias que alterarían el destino de todos los involucrados. Los infantes de Carrión, respaldados ahora por el rey, organizaron un complot para socavar la posición del Cid. No obstante, su venganza no tardó en encontrar el punto débil del caballero, su hija, doña Elvira, y su esposa, doña Ximena. Los infantes, sintiendo que podían infligir un daño significativo sin enfrentarse directamente al Cid, decidieron secuestrar a las mujeres de su familia. La idea de hacerles daño personal era su forma de vengarse de la humillación sufrida. Con una estrategia decidida, los infantes llegaron a Valencia bajo la apariencia de una amistad renovada, y, aprovechando la confianza del Cid, lograron apoderarse de las mujeres de su familia. El Cid, al enterarse de la noticia, se sintió desbordado. Sabía que el honor de su familia estaba siendo violado, y la rabia y la furia crecieron en su interior. No solo estaba dispuesto a recuperar a su hija y esposa, sino que sabía que el honor de su casa estaba en juego. El Cid, al no poder contener su ira, reunió rápidamente a sus caballeros y puso rumbo al norte, hacia el territorio de los infantes de Carrión. La distancia y el tiempo eran enemigos, pero el Cid no perdería ni un minuto más. Las fuerzas de los infantes, aunque numerosas, no estaban preparadas para enfrentar a un hombre tan determinado. En su marcha hacia el norte,
el Cid y sus hombres iban haciendo caso omiso a cualquier obstáculo que se les presentara. La venganza del Cid se convirtió en una cuestión de honor y justicia. Llegó con rapidez al castillo de los infantes, desbordando sus defensas con una fiereza inusitada. Al saber que los infantes estaban dentro, temiendo por la vida de sus prisioneras, el Cid no dudó en rodear el castillo. Los infantes, ahora completamente derrotados, no pudieron hacer frente a la fuerza arrolladora del Cid. Este último, con su ejército perfectamente alineado, asedió el castillo sin permitirles ningún escape. El enfrentamiento fue breve, pero la furia del Cid no se desvió ni un ápice. Cuando finalmente se hicieron con el control del castillo, el Cid recuperó a su hija y esposa, y, al mismo tiempo, mostró a los infantes que no podía tolerar la traición. La venganza estaba consumada. Aunque no mató a los infantes, les hizo sentir la vergüenza de su derrota con una humillación que nunca olvidarían. Les cortó las barbas, una señal de deshonra para los nobles de la época, y les ordenó que abandonaran el reino. El Cid regresó a Valencia con su familia a salvo, pero la experiencia lo había marcado profundamente. Había perdido la paciencia con los nobles que desafiaban su autoridad, y, aunque su venganza fue exitosa, sentía que la guerra no terminaría nunca. Sabía que su vida, marcada por luchas interminables y traiciones, no podría encontrar paz mientras el reino de España estuviera dividido. Este episodio, aunque marcado por la furia del Cid, también mostró su capacidad para actuar con rapidez y decisión. La humillación que sufrió a manos de los infantes de Carrión se transformó en una lección para todos los que se atrevían a desafiar su honor. El Cid, imparable en la guerra y en la justicia, se erigió como el protector de su familia, pero también como un hombre que no perdonaría nunca una traición. Capítulo 13. La reconciliación y el último sacrificio. Tras la humillación infligida a los infantes de Carrión y la recuperación de su familia, el Cid regresó a Valencia con un corazón lleno de dolor y victoria. La venganza, aunque necesaria para restaurar su honor, no había traído la paz que él esperaba. Sabía que la guerra y las luchas de poder continuaban acechando, y la sensación de que siempre había algo más por conquistar, o por proteger, nunca lo abandonaba. Aunque había defendido a su familia, los enemigos del Cid no se limitarían a desaparecer por su derrota. Los infantes de Carrión, humillados y expulsados, perdieron no solo sus tierras, sino también el apoyo de los nobles de la corte. Sin embargo, a pesar de su derrota, el Cid no pudo evitar sentir que los enemigos de su familia seguirían buscando formas de vengarse. La política en la corte de Alfonso VI seguía siendo un terreno resbaladizo, y aunque el rey había ofrecido su apoyo en un momento, sus intereses siempre iban cambiando. Mientras tanto, la situación en Valencia comenzó a tornarse más difícil. Aunque la ciudad estaba bajo el control firme del Cid, el panorama general del reino era incierto. Los reinos cristianos y musulmanes seguían luchando por el poder, y el Cid sabía que su lugar en la historia aún no estaba asegurado. La paz parecía un sueño lejano, y la espada de la guerra seguía siendo su compañera. La historia del Cid se tornó cada vez más profunda, y él se dio cuenta de que la victoria no se medía solo en batallas, sino también en la capacidad para perdonar y construir alianzas. Por ello, el Cid decidió hacer un gesto que parecía impensable para un hombre que había vivido toda su vida en lucha constante: buscar la reconciliación. Sabía que la división de los reinos y las luchas entre los grandes nobles solo beneficiaban a los enemigos del reino. La ambición de los poderosos de la corte amenazaba con deshacer todo lo que él había construido, y por eso, el Cid pensó que era el momento de tomar un paso hacia la unidad. El Cid, en su madurez y sabiduría, decidió visitar al rey Alfonso VI en la corte de León. Aunque había sido un hombre de guerra durante toda su vida, también era consciente de que para que su legado perdurara, debía buscar la conciliación con los demás. Aceptó que no podía llevar la carga de todo el reino por sí solo, y que la reconciliación con el rey y los nobles era el único camino hacia un futuro estable para su familia y su gente. El encuentro entre el Cid y el rey Alfonso fue tenso al principio. El rey, aunque tenía respeto por el Cid, no podía evitar sentirse incómodo con la figura que se había vuelto tan poderosa. Sin embargo, el Cid mostró su disposición a trabajar junto al rey, ofreciendo sus servicios para la defensa del reino y la unidad de los cristianos en la lucha contra los musulmanes. A pesar de las tensiones, el rey Alfonso aceptó la propuesta del Cid y, en un gesto de reconciliación, le otorgó nuevamente el título de campeador, un reconocimiento a su valentía y éxito en la guerra. Además,
el rey acordó reconocer los derechos del Cid sobre Valencia y sus tierras. El Cid, al recibir este reconocimiento, supo que la guerra, aunque nunca terminaría, no debía ser su único propósito. Había ganado la confianza del rey, y ahora podía centrarse en proteger su hogar y su familia. La reconciliación, aunque llena de sacrificios, permitió que el Cid alcanzara un equilibrio. Su legado no solo se basaba en la guerra y el honor, sino también en la capacidad de unificar a los suyos y de ofrecer un futuro para su pueblo. Pero, como todos los grandes héroes, el Cid sabía que el precio de la paz y la reconciliación nunca era sencillo. La vida en la corte, llena de intrigas, traiciones y alianzas frágiles, no le ofreció nunca la tranquilidad que había esperado. Aunque logró la paz temporal con el rey, las ambiciones de los nobles seguían siendo una amenaza constante. El Cid, mientras tanto, continuó luchando en la defensa de su tierra, siempre atento a cualquier signo de peligro. Sin embargo, el desgaste de tantos años de lucha comenzó a cobrarle factura. Los años de batalla habían dejado una marca profunda en su cuerpo, y las heridas, aunque no mortales, le hacían recordar que el tiempo había pasado. En su corazón, el Cid sentía que la muerte estaba más cerca de lo que imaginaba. Aunque la paz había llegado, el Cid sabía que sus días de lucha estaban llegando a su fin. En una última muestra de sabiduría, el Cid comenzó a preparar a su hija, doña Elvira, y a su yerno, el noble y leal Muñoz, para que asumieran el liderazgo de Valencia. Quería asegurar que su legado, más allá de la guerra y el honor, fuera el de un hombre que había luchado por la justicia, por su familia y por la paz en su tierra. Los últimos días del Cid fueron de reflexión y serenidad, en los que se rodeó de su familia y sus hombres más leales. Aunque su vida había estado marcada por la guerra, la venganza y la lucha por el honor, al final comprendió que su mayor triunfo no fue la victoria en el campo de batalla, sino la paz que pudo dejar atrás, el legado de un hombre que defendió lo que amaba con valentía y honor. Capítulo 14. El último aliento del Cid y el legado eterno. El Cid sabía que su tiempo había llegado. Los años de batallas, victorias y sacrificios le habían dejado huellas profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. La fatiga acumulada por tantas luchas, la constante preocupación por su familia y las tensiones en la corte de Alfonso VI habían hecho mella en su ánimo. A pesar de la reconciliación con el rey y el reconocimiento de su autoridad, el Cid sentía que algo se había quebrado dentro de él. La paz que había buscado con tanto empeño no había logrado llenarlo por completo. En sus últimos días, el Cid se encontraba rodeado por su familia y sus hombres más leales en su castillo de Valencia. La ciudad, que había sido escenario de tantas victorias y derrotas, se mantenía firme bajo su protección. Los que le rodeaban sabían que el fin estaba cerca, y el Cid, aunque todavía imponente, había dejado de ser el guerrero invencible que había conquistado tierras y derrotado a sus enemigos. Sus fuerzas físicas ya no eran las mismas, y la enfermedad comenzó a tomarle. El Cid, siempre sabio, entendió que había llegado el momento de pasar el legado a su hija, doña Elvira, y a su yerno Muñoz. Él les había preparado, aunque en su corazón deseaba que su hijo, también guerrero, estuviera a su lado para continuar la lucha. Pero la vida había sido dura con él, y aunque su descendencia continuaba su estirpe, la verdad era que en su lecho de muerte, el Cid solo deseaba ver que su gente estuviera a salvo, y que Valencia continuara siendo el baluarte de los cristianos. El Cid, con la voz débil, llamó a su esposa, doña Ximena, para que se acercara a su lecho. Le tomó la mano y, con una mirada llena de amor y respeto, le dijo las últimas palabras que ella jamás olvidaría. Ximena, mi querida esposa, has sido mi fuerza y mi consuelo en todas mis batallas. Mi vida fue una guerra constante, pero lo que más atesoro es que siempre estuviste a mi lado. Te pido que cuides de nuestra hija y de nuestro reino. No dejes que el odio se apodere de tu corazón, como me ocurrió a mí. La venganza puede ser dulce, pero la paz es la mayor victoria que uno puede alcanzar. Ahora, es el momento de que los tuyos lleven la antorcha de la justicia. Las lágrimas brotaron de los ojos de doña Ximena, pero sabía que su esposo le había dejado un legado más grande que cualquier batalla ganada. El Cid había mostrado no solo la valentía de un guerrero, sino también la sabiduría de un hombre que sabía cuándo detenerse, cuando la lucha ya no era suya, sino de la siguiente generación. En sus últimos momentos, el Cid miró al cielo desde su lecho. Sabía que su nombre, el de Rodrigo Díaz de Vivar, sería recordado por siempre. No solo como un guerrero invencible, sino también como el hombre que luchó por la justicia y por su familia,
que defendió a su tierra y a su gente hasta el último aliento. En sus venas no solo corría la sangre de un caballero, sino también la de un hombre que comprendió que, en la vida, lo más importante no era ganar batallas, sino saber cuándo detenerse. Finalmente, el Cid cerró los ojos por última vez, rodeado de los suyos. Su muerte marcó el fin de una era de conquistas, pero su legado permaneció vivo. En las tierras que había defendido, su nombre siguió siendo sinónimo de honor, lealtad y valentía. La figura del Cid campeador trascendió las fronteras de la historia, convirtiéndose en un símbolo de lo que significa luchar por lo que se cree justo, sin rendirse nunca. Tras su muerte, la familia del Cid asumió el control de Valencia, con doña Ximena, su hija doña Elvira y su yerno Muñoz, manteniendo la paz que el Cid tanto había deseado. A lo largo de los años, la figura del Cid se convirtió en leyenda, y su nombre fue cantado por los juglares, quienes narraban sus hazañas de generación en generación, asegurando que nunca se olvidara a este caballero que luchó por su honra, por su familia y por su patria. El Cid campeador, aunque ya no en vida, seguía siendo un héroe inmortal en el corazón de los españoles, y su historia continuó inspirando a las futuras generaciones a luchar por la justicia, la honra y la paz. Su legado nunca murió, sino que se convirtió en parte de la leyenda de España, viva por siempre en los cantos de los poetas y en el recuerdo de todos aquellos que le deben su libertad y sus valores. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más relatos como este. Nos vemos en el próximo capítulo.